No te comas tus emociones. Vamos a hablar de lo que significa este tema, comernos las emociones, qué son las emociones, cómo la falta de inteligencia emocional nos puede afectar en ocasiones y por qué la importancia del autoconocimiento con el tema de las emociones, nuestra genética, nuestra crianza, todo eso. Y para eso nos acompaña una vez más Araceli Peralta Sotomayor, quien es una gran amiga, es alguien que conozco desde hace mucho tiempo, quien tiene una historia de vida súper interesante y quien se dedica al tema de terapia emocional. Ara, bienvenida a este canal de las montañas. Gracias a los que nos están escuchando. Y de verdad que este es un tema que me apasiona, Alex. A ver, cuéntanos, ¿cómo nace el tema de no te comas tus emociones? Háblanos de eso, Ara. Mira, yo desde los 9 años empecé a subir mucho de peso. Desde los 9 años visité mis primeros nutriólogos. Y era un tema que yo vivía sola, o sea, no había información. Mi mamá, o sea, desde muy chiquita, pues era, no comas eso, pero a la vez había ese mensaje, pues doble, ¿no? Ándale. O sea, en donde no comas eso, pero Pero te doy después había dinero. la parte de, y si vas y compras esto, ¿no? Uh-huh. Entonces era un mensaje muy confuso. Desde ese entonces empecé a visitar los nutriólogos, pero ¿qué información puede tener una niña, ¿no? De 9 años. Obviamente, pues fue progresivo, hasta mis 20 años que decidí internarme en un lugar para trabajar los trastornos alimenticios. Y cuando salgo de ese, pues estar en ese lugar fue muchísimo aprendizaje, o sea, es entender todo lo que hay detrás de la comida, porque la relación que nosotros tenemos con la comida es la puntita del iceberg, nada más. O sea, es la parte que alcanzamos a ver de todo un mundo de cosas que suceden en la parte de abajo. Hay una frase que me encanta que dice, cuando los kilos desaparecen del cuerpo, pero no del alma, simplemente se reciclan en apariencia, pero acaban por volver. A ver, eso es muy importante, Ara, porque mira, ¿cuántas veces no conocemos personas a lo mejor que de repente toman una dieta extrema? Una cirugía. Es lo que te iba a decir, o sea, tantas cirugías que hay ahorita, por ejemplo, y que de repente no cambian ciertas cosas acá en su interior, y por más cirugía que se hagan de lo que tú quieras, se retrotraen a un peso anterior como lo tenían o algo similar. ¿Qué pasa ahí, Ara, tú como terapeuta emocional? Y es que justo es eso, si yo no atiendo la causa o si no atiendo la raíz, puedo bajar de peso, pero inconscientemente, y a veces consciente, pero más inconscientemente, necesito esa comida que durante muchos años ha sido el sustituto de eso que yo estoy sintiendo. Si yo no sé procesar la tristeza, pues a veces me la como, o no sé procesar el enojo, me lo como. Y funciona hasta cierto punto, ¿no? O sea, hay momentos en los que, claro, son reguladores emocionales, pero no es sostenible, o sea, no es la manera. Por ejemplo, en mi caso, yo a los 9 años empecé a subir de peso y cuando empiezo a trabajar en mi historia y podemos ver nuestra relación con la comida como algo que nos va a mostrar qué es lo que ha pasado en nuestras vidas sin juicio, podemos encontrar cosas increíbles. Yo empecé a subir de peso a mis 8 o 9 años, cuando yo empiezo a cuestionarme por qué no tengo papá, o sea, por qué no lo conozco, por qué no está presente y por qué, o sea, mi mamá nunca me dice nada de esto. Entonces ahí yo empiezo a subir de peso. O sea, tú te lo empezaste a cuestionar la ausencia de padre. Ajá. Y que no estaba presente. ¿Y tu mamá no hablaba de él? Nunca. Una vez se lo pregunté y fue luego te voy a decir quién es. Ok, déjame nomás hacer una pausa porque me toca a mí verlo mucho en consulta. Y como parte de esta pausa me gustaría escuchar tu complemento de lo que escuchas en terapia. ¿Cuántas veces no anulamos esas presencias? Pues no, o sea, me toca gente que yo no tuve papá. ¿Cómo no? Pues, o sea, claro que tuviste, si no, ya sabes, eres obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, toda esa parte, a ver, aguas con esta parte. ¿Por qué? Porque sí hay. Sí existe, que nos caiga bien, que nos caiga bien, que no hayamos tenido un vínculo con esa persona, no significa que no esté. Y pasan cosas como las que dice Araceli, ¿no? En donde a los 9 años te empiezas a hacer muchas preguntas. Una de ellas es, ¿por qué yo no tengo papá? ¿Cuántas veces ves eso ahora? ¿Y qué tan dañino es para un niño en desarrollo? Porque esto claro que afecta a nuestras emociones, a nuestra inteligencia emocional, que anulemos esa figura a veces de papá o de mamá en determinado momento, Ara. Sí, y fíjate, yo una vez se lo pregunté a mi mamá y me dijo, te lo voy a presentar. Y fíjate todo, o sea, pasaron años, nunca me volvió a mencionar nada de esto. Entiendo que para ella era muy difícil tocar el tema, ¿no? Esa parte lo puedo entender. Yo como adulta, pero esa niña chiquita, pues no había manera de entenderlo.
cada vez que ella me llevaba a su trabajo, yo decía, ya me lo va a presentar. O sea, imagínate, todo Ah, eso lo vivía pobrecita. yo Sí, 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 sola, ¿no? O sea, exacto. me lo va a Ajá. presentar y pues no. Ujú. Pero cuando estaba internada, que justo estaba trabajando mi historia, yo dije, le tengo que entrar a ese tema. O sea, quiero saber, quiero conocer y quiero sanar esa parte de mi historia. Y bueno, no había, donde yo estaba internada, un acompañamiento psicológico, profesional, no lo había. ¿No? Creo que hacíamos lo que podíamos cada quien. Ujú, ujú. Entonces yo empezaba a escribir sobre ese tema y yo decía, pues es que no me puede, o sea, no pasa nada, pues no lo tuve, ¿no? O sea, no tengo, ¿no? Y ya. Pero yo decía, no, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Claro que llegó un momento en el que se abrió la caja de Pandora y había mucho dolor, pero durante mucho tiempo me lo comí. O sea, me lo Mm. tragué, o sea, todas esas emociones, ese enojo, esa tristeza, me la Respecto a la comí ausencia de tu a papá. la ausencia de papá. Ok, a Ajá. ver, aquí conviene hacer una precisión. Por ejemplo, hay una diferencia entre supresión y represión cuando se trata de no te comas tus emociones, con ese tema de inteligencia emocional. Uno guarda algo. Es Ujú, decir, no sé, yo reprimo el enojo porque a lo mejor en mi casa no lo puedo expresar, por ejemplo, ¿no? O a ujú, lo mejor me enseñaron que tener miedo era de débiles. Reprimo, si siento miedo, pero conscientemente lo reprimo, así. O por ejemplo, en familias machistas, ¿no? Mucho de la cultura latinoamericana, ¿no? En donde los niños no lloran, pues, ¿no? ujú, Entonces reprimo mi dolor y a veces por esa represión consciente, que es lo que haces, ya sabes, te vas te alcoholizas, te ujú, drogas o tienes cualquier conducta autodestructiva. Bueno, y otro tipo de cosas, no sé, una orientación sexual, por ejemplo, ujú, yo no la acepto por una creencia religiosa, lo que tú quieras, la reprimo, o hasta las ganas de amar, Araceli, también, ujú. ¿verdad? O sea, donde uno viene a lo mejor de una familia en donde no expresa tanto amor y allí lo tienes y lo reprimes. Supresión es lo que a lo mejor te pasó, es cuando ya no consciente, sino Ujú, inconscientemente suprimo, es decir, inconscientemente sin darme cuenta, empiezo a guardar ese tipo de cosas, ¿no? El enojo porque no estaba papá, la tristeza o ese tipo de cosas, ¿no? Nada más para que nos quede claro cómo esto nos afecta en el tema de comernos las emociones. Supresión son esas cosas que creemos que no tenemos y que ahí están. Y como bien dice Ara, podemos tocar algún proceso terapéutico, religioso, de cualquier tipo, y nos damos cuenta que sí hay cosas porque se abre ujú. la caja de Pandora y salen todo tipo de cosas. Solo quería ahí Sí, complementarlo con y sí, esto, totalmente era inconsciente, o sea, ¿verdad? no, sí, Suprimido totalmente, totalmente. ajá, no Ujú, sabía que ujú. estaba todo eso ahí. Entonces, bueno, bajo de peso, y fíjate, imagínate, Alex, en un lugar internadas 15 mujeres, Qué miedo, ¿no? sí, y sin comida, o sea, solamente la comida pues Sí, una comida sí. saludable. Pues imagínate todas las emociones, ¿no? Mm, Si uno mm. quiere saber por qué come compulsivamente, por ejemplo, o por qué come por emociones, o por qué emociones, pues deja de comer y te vas a dar cuenta porque vas a empezar a sentir, o sea, todo eso que a través de la comida anestesiamos, ¿no? Mm. Entonces imagínate todo lo que se estaba experimentando en esa casa de 15 mujeres, pues todo lo que íbamos sintiendo, ¿no? Todas esas emociones que la comida venía siendo pues una anestesia ante esas Ujú. ¿Qué emociones, ¿no? emociones salían, por ejemplo, estando 15 mujeres internadas, todas con problemas de la conducta alimentaria y solo con alimentos saludables? ¿Qué emociones salían, Ana? Salía el control, o sea, excesivo, o sea, la tristeza, la frustración, el enojo, todas esas emociones lo experimentábamos, O ¿no? sea, esas emociones se las comían antes, pues, No las ¿no? ¿A eso te comíamos. La refieres? Ajá. soledad, el miedo. Entonces, como en ese momento no estás Mm, comiendo, eh, pues por esas emociones, porque no había manera, pues empiezan a salir, las qué empiezas a sentir. interesante eso. Fíjate, Ujú. por eso es que cuando alguien se pone a dieta, que dice, es que estoy a dieta, me pongo de malas, pues es que estás sintiendo, o sea, estás Exacto. sintiendo lo que Ujú, antes la comida calma, ¿no? Entre comillas, o ujú. sustituye, ¿no? Y lo podemos ver también si analizamos nuestra historia y le damos como una revisada, ¿cuáles han sido los momentos en los que he subido de peso? ¿O en qué Ujú. momentos he bajado? ¿O en qué momentos mi relación con la comida ha sido distinta? Hay muchos, o sea, nuestra relación con la comida es una metáfora, o sea, de cómo amamos, de cómo nos relacionamos con las personas, de cómo resolvemos un conflicto interior. Y hay mucho que podemos observar a través de nuestro plato de comida.
Qué interesante eso. Y cuando ¿qué notas tú, por ejemplo, cuando hay una diferencia de género entre el hombre heterosexual, la mujer heterosexual? ¿Hay una diferencia entre las emociones que se coma cada uno? Hablando de culturas latinas en general. Creo que es más bien el poderlo expresar. O sea, las mujeres creo que tenemos, pues, o pensamos que tenemos más espacio o es más aceptable, por así decirlo, pero también he tenido pacientes hombres y también donde estaba internada, a veces había 2, 3 hombres a 15 mujeres que estábamos, ¿no? Pero también sienten, o sea, también nos comemos las emociones, ¿no? Quizá hay momentos en los que el metabolismo puede ser distinto, pero también se siente lo mismo. O sea, personas como mujeres, no me va a quedar esta ropa y lo otro, los hombres igual. O sea, estos chicos con los que me ha tocado atender, lo viven también, ¿no? Y fíjate, un ejercicio muy interesante, porque eso también lo podemos experimentar aún cuando no existe el sobrepeso. O sea, puede que estemos en un peso saludable, pero aún así comemos por emociones y creo que en pandemia lo vimos, ¿no? O sea, en pandemia vimos esta parte de el estrés, o sea, de repente hubo muchas personas que empezaron a comer por emociones, subir de peso y pues bueno, o sea, lo vemos. Mira, quisiera compartir un poquito ahí eso que dices, Sara. Cuando yo me fui a Arizona fue como mi punto de quiebre, pues, ¿no? Después de la ceguera tenía como 6 meses de quedarme ciego y me ofrecen la beca para irme a hacer la maestría. Me voy para allá. Yo no estaba consciente de eso. Había emociones que estaban siendo suprimidas también. Sobre todo mucha tristeza, pues, ¿no? Porque la soledad, muchas emociones, ¿no? Propias del duelo, por la pérdida de la vista. Entonces, me pasaba algo. Llegaba yo, por ejemplo, de la escuela y, ¿sabes qué? Llegaba al refrigerador. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos atascamos de comida, por ejemplo, toda la energía se enfoca en procesar lo que comimos en nuestro sistema gastrointestinal. Y en automático viene una sensación de relajación, casi como si fuera un ansiolítico, pero bastante nocivo. ¿Por qué? Porque es lo que se llama en México el mal del puerco, ¿no? O sea, comes mucho y luego, en automático te relajas. Y sí, o sea, eso a veces existe, pero también existe con el alcohol, también existe con el tabaco, también existe, ¿sabes qué era? No sé cuál es tu apreciación, mucho mejor con la parte del trabajo, en donde también me atasco de trabajo para yo no, ya sabes, es una forma de comerme mis emociones, o sea, me atasco de trabajo para yo no resolver este tipo de cosas, ¿no? O la gente que le encanta vivir con problemas. Este es todo un tema, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces no conocemos gente que le encanta agarrar al hijo con problemas y que no lo resuelva para seguir viva, ¿me entiendes? Claro. O a la hija, o a la pariente fulanita, o al pariente sutanito, o siempre están buscándose un problema porque es su manera de sobrevivir. O sea, a la torre, ¿dónde queda la calidad de vida? ¿Cómo es tu apreciación con este tipo de personas, Araceli? Fíjate, antes lo que estabas diciendo ahorita, todo comportamiento compulsivo, ya sea trabajo, alcohol, sexo, comida, pero todo comportamiento compulsivo tiene de raíz una intención positiva. O sea, qué fuerte, pero de raíz tiene una intención buena. Por ejemplo, ahora. No quiero sentir lo que estoy sintiendo. Lo que estoy viviendo no me está gustando. Y por eso es que me enfoco en el trabajo o en el problema de los hijos o en la comida, o sea, como compulsivamente, compro compulsivamente, porque esto que estoy sintiendo o lo que estoy viviendo no me gusta. Y quiero entrar en un trance, o sea, como lo hace una persona con las drogas o con el alcohol. O sea, me anestesio, mediante esto. Y ahí viene también la hipermaternidad y la hiperpaternidad, ¿no? Esos papás que están tan súper queriendo ser papá, esas mamás que están tan súper queriendo ser mamá, ahí la pregunta sería, hablando del tema de hoy, de este podcast, es no te comas tus emociones, o sea, a la torre. ¿Qué cañón está esa parte? Porque entonces dices, ¿qué estoy anestesiando con esto? A ver, repite esta frase tan buena. Detrás de toda conducta, todo comportamiento compulsivo tiene de raíz una intención positiva. Y esa es la parte en donde parece una pregunta muy simple, pero es muy profunda. ¿De qué tengo hambre? O sea, cada vez que quiero comer compulsivamente, es este momento en el que yo puedo parar y decir, Ara, ¿de qué tienes hambre realmente? Y quizá tengo hambre de un abrazo, o quizá tengo hambre de reconocimiento, o quizá quiero llorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en realidad
estoy sintiendo. Ay, me encantó eso. Ahora, no te comas tus emociones. A ver, entiendo que detrás de cada comportamiento compulsivo hay una buena intención, que es como sobrevivir, ¿me entiendes? O sea, mediante una cuestión que a lo mejor no me está beneficiando en este momento, así. Ahora bien, para ir cerrando, por ejemplo, ahora, las preguntas con las que creo que tendríamos que reflexionar hoy es, ¿qué hay? Bueno, ¿de qué tienes hambre cuando trabajas compulsivamente? A los, no sé, personas, por ejemplo, que son en exceso papá o mamá. ¿De qué tienes hambre cuando eres papá o mamá compulsivamente? Cuando estás obsesionado, obsesionada con una pareja que no te quiere o que ya se acabó, lo que tú quieras. ¿De qué tienes hambre cuando te obsesionas con esa pareja que a lo mejor ya no quiere estar contigo? ¿De qué tienes hambre cuando trabajas como loco, como loca? ¿De qué tienes hambre cuando te metes en tantas broncas? Eso es muy cañón, la neta. ¿De qué tienes hambre cuando te metes en tantas broncas? ¿De qué tienes hambre cuando no sueltas a tu hijo, a tu hija, a esta pareja? Cuando no lo sueltas, o sea, ¿de qué tienes hambre? ¿De qué tienes hambre, por ejemplo, cuando juegas videojuegos, las nuevas generaciones, ¿no? Como loco, como loca. ¿De qué tienes hambre cuando quieres ser visto o vista? Que te encanta poner cosas en redes sociales o andar quedando bien o cualquier cosa. O sea, detrás de cada comportamiento compulsivo, ¿cuál es el hambre que tú tienes? Me encantó esto, Ara. Y es esa pregunta que debemos hacérnoslas, o sea, constantemente. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué es lo que quiero hoy? ¿Cuál es la raíz de lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿no? Y es esta parte en donde, pues, es el autoconocimiento, o sea, irnos conociendo. Y hay un ejercicio muy padre que es al final, por ejemplo, durante una semana, registra lo que comes, o sea, registra todo sin juicio, o sea, nada más regístralo como un observador. Y cada vez que comas, ¿cuánta hambre tienes del 0 al 10? Porque muchas de las veces que comemos no tenemos hambre física, es hambre emocional o espiritual, y tenemos que conectar con esa necesidad real. Exacto, y ahí viene lo que tú dijiste, ¿no? Que me encanta, el tema espiritual, ¿no? O sea, Dios como una práctica de amor, pues, ¿no? No como una práctica que divide, ¿no? Porque luego es mucho el tema de religiones, de que hay una sola verdad y yo la tengo, pues, ¿no? O sea, el tema ese soberbia en la que muchas religiones caen, pues, ¿no? No se trata de eso, se trata de espiritualidad como una praxis de amor diaria. Y bueno, ahora me encantó esta intervención, en serio, muy reveladora. Me gustó mucho el tema de qué tienes hambre detrás de cada conducta, ya sabes, de cada comportamiento compulsivo que podemos tener los seres humanos. Y ya por último, ahora, ¿qué le diría a la Araceli de ahorita, que es una profesionista, que logró tener el peso que quiere, que logró tener mucho autocontrol, que ha logrado aprender muchísimo sobre la vida y que es totalmente independiente? ¿Qué le diría esta Araceli a la Araceli de 9 años que no entendía por qué no tenía papá, que no entendía por qué la mamá no le hablaba del papá, que no entendía por qué a lo mejor no tenía tanta atención? Esta Araceli, ¿qué le diría a esa Araceli de 9 años? Ara. Ay, pues creo que sería el abrazarla, o sea, el verla, para que esa pequeñita pudiera sentirse en ese momento amada y que ese peso, su historia, la falta, el que papá no estuviera presente, que nada de eso definía lo que ella era. O sea, quién es ella no definía, o sea, que papá no estuviera presente, porque esa niña sí sentía que había algo raro en ella, ¿no? Y fíjate, había una comparación muy fuerte ella, bueno, tengo 2 primas de mi edad, entonces en aquel entonces era, ¿por qué ellas 2 son delgadas? ¿Y por qué ellas 2 tienen papá? O sea, era algo bien fuerte, ¿no? Entonces yo creo que eso sería, el que papá no estuviera presente, y el tamaño de su cuerpo no define para nada el valor de esa pequeña. Qué fuerte era y qué bonito mensaje le das a esa niña, y yo le diría, sí vas a poder, vas a pasar por muchos momentos, por muchos errores, por muchos aciertos, pero sí vas a poder. Así es. Hasta andar de novia. Así es. Ahora, muchísimas gracias. No, bueno, gracias recordemos, amigos, amigas de las montañas, ¿de qué tengo hambre? Cuando tengo cualquier conducta compulsiva, trabajo, hiperpaternidad, hipermaternidad, el ejercicio, las drogas, la comida. ¿De qué tengo hambre? Cuando tengo tantas conductas compulsivas. Y esto es, no te comas tus emociones con Araceli Peralta, aquí
en las redes sociales de Las Montañas Supermarket. Recuerden, por favor, darle suscribirse a este canal y si te gustó el video, por favor, ayúdanos a compartirlo y si tienes alguna sugerencia, algún tema, déjanoslos aquí en comentarios. Saludos a todos los amigos y amigas de Las Montañas Supermarket. Ara, muchísimas gracias, y a todo el equipo que hizo esto posible. Muchísimas gracias.